Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Manzana Mordida y a un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer ya desde hace un tiempo porque, bueno, ya llevamos más de un mes con los nuevos iPhone 16. Concretamente, pues unas 6 semanas llevo ya con el iPhone 16 Pro y en este vídeo quiero contar qué me ha parecido ya después del hype y por supuesto después del análisis completo que ya hicimos al poco de su lanzamiento. Así que este vídeo es más personal, es un vídeo más basado en mi experiencia real del día a día y no tanto un análisis técnico. Antes de empezar quiero decir dos cosas. Primero, no me ha arañado nadie, esto fue mi barbero el otro día cortándome el pelo y afeitándome, que me hizo un destrozo, le mando un saludo, yo le quiero mucho. Y lo segundo, decir que este vídeo está patrocinado por la gente de Rhinosil. Muchísimas gracias. En fin, ya sabéis, sus fundas son reconocidas mundialmente por su extrema protección e impactos y ser totalmente personalizables con una gran variedad de colores y estilos para todos los gustos. A la hora de comprar la tuya, puedes configurar su diseño e incluso añadirle un estampado de las diferentes colecciones oficiales con las que colaboran, como son Marvel, Star Wars, Pixar, la NBA y bueno, muchas más que podéis consultar en su web. Y si lo preferís, pues también podéis usar el configurador que tienen en su web para haceros la funda a vuestro gusto, con vuestras propias fotos o stickers. Luego tienen 3 tipos de funda. Por ejemplo, está la Solid Suite, que cuenta con un acabado premium, capaz de absorber impactos a más de 3,5 metros de altura, por lo que, oye, si buscas una funda resistente y elegante, este modelo es una gran opción. Luego tendríamos la Clear, que bueno, es personalmente mi favorita, también muy resistente y transparente para, bueno, poder lucir el color de vuestro iPhone y que, ojo, también es resistente al amarillamiento del que sufren este tipo de fundas con el paso del tiempo. Y luego tendríamos la Mod NX, que cuenta con placas intercambiables, bueno, pues para hacerla personalizable en todo momento. También han lanzado hace poco su nuevo protector de pantalla 3D Impact Pro, que por primera vez combina las ventajas del polímero protector y del vidrio templado en un solo producto, ofreciendo, por tanto, resistencia a impactos y rayones, superficie antipolvo, un deslizamiento suave y protección contra la luz azul. En fin, en la descripción os dejamos el enlace a la tienda de Rhinosil. Echadle un ojo porque todavía cuentan con una oferta exclusiva por el lanzamiento de los nuevos iPhone que no sé cuánto durará. Es decir, si compráis un pack de funda más protector, os podréis ahorrar hasta un 40% en el precio del protector de pantalla. Además, con nuestro código exclusivo manzana24 obtendréis un 10% de descuento extra en todo el pedido. Y tranquilos porque bueno, también están haciendo descuentos en la compra de productos para iPhones anteriores o también teléfonos Android. Bueno, ahora sí empezamos con este análisis personal en el que lo primero que quiero decir es que yo he cambiado de dispositivo totalmente, en el sentido de que he pasado de usar el iPhone 15 Pro Max a ahora utilizar el iPhone 16 Pro, un teléfono más pequeño con 6,3 pulgadas, este año han subido un poquito el tamaño de las pulgadas, este antes tenía 6,1, ahora 6,3 y el iPhone Pro Max ha pasado de 6,7 a 6,9. A ver, ¿qué razones me han llevado a pasarme al modelo más pequeño? Lo primero de todo es la falta de novedades. Tengo que ser muy honesto, o sea, yo amo Apple, de verdad, es una compañía que lanza unos productos increíbles y que de verdad estoy muy orgulloso de usarlos, pero precisamente por esa pasión que siento por los productos de Apple, también siento la necesidad de criticar el poco salto evolutivo que estamos ya viendo año a año entre los iPhone, ¿no? Esto es algo que luego reflexionaré al final. ¿Qué ha pasado este año? Pues que si contamos que Apple Intelligence no está aquí, claro, realmente las novedades de este iPhone 16 Pro con respecto al modelo anterior son mínimas, ¿no? Entonces, yo tenía la sensación de que si me volvía a pasar al modelo Pro Max, al iPhone 16 Pro Max, mi sensación iba a ser de estar utilizando prácticamente el mismo teléfono que todo el año pasado. Entonces dije, bueno, voy a intentar cambiar a un modelo más pequeño, en este caso el 6,3 pulgadas, con un color también diferente, y a ver si así, pues al menos tengo la sensación cuando lo tenga en la mano de que estoy estrenando un teléfono, ¿no? Porque claro, al final tenéis que entender que yo me gano la vida hablando sobre los productos de Apple, haciendo contenido para que podáis aprovecharlos al máximo, cubriendo toda la actualidad de la compañía. Yo en cierta parte siento la, entre comillas, obligación de seguir usando iPhone, ¿no? Entonces, de ahí que no a lo mejor esté utilizando otros teléfonos de otras compañías, ¿no? Porque al final, indirectamente, si uso teléfonos de otras compañías,
al final no cacharreo tanto con el iPhone y no puedo hacer tantos contenidos con el iPhone, no me sale tan natural, ¿no? De ahí, pues, la razón de seguir con el iPhone 16 Pro, en este caso, y que, a ver, ojo, tiene cosas buenas. Tengo que decir que el aumento de pantalla no se nota en exceso ni en uno ni en otro. Es decir, a pesar de haber pasado de 6,1 a 6,3 pulgadas o de 6,7 a 6,9, no me parecen mucho más grandes los dispositivos. Realmente todo se ha conseguido gracias a un mayor aprovechamiento del bisel, que ahora es un poquito más delgado, eso es increíble, y un mínimo aumento del tamaño del chasis. Pero, insisto, cuando lo tienes en la mano, realmente no notas muchas diferencias. Realmente pesan más o menos igual y en ese aspecto, pues a mí no me ha supuesto ningún problema acostumbrarme. Entonces, más bien todo lo contrario. He agradecido el nuevo tamaño porque puedo usar el teléfono con una mano en todo momento. En fin, me cabe en un bolsillo sin tener que ir súper apretado, ahí guardado. En fin, la verdad que el cambio en términos de comodidad es algo que he agradecido. Eso sí, tengo que reconocer que una de las dudas que me hacía reflexionar sobre si estaba tomando una decisión acertada era el tema de la batería. Yo soy una persona que utilizo mucho mi iPhone en el día a día para grabar vídeos, para incluso escribir guiones, responder correos, o sea, lo uso muchísimo, ¿no? Y yo digo, joder, si con el iPhone 15 Pro Max ya estaba llegando justo, mi miedo era ver qué tal iba a ser la batería en el iPhone 16 Pro, ¿no? Que al final siempre los modelos Pro, es por todos conocido, tienen peor autonomía que la de los modelos Pro Max. Y oye, la verdad, estoy muy sorprendido. Es quizás la mejor novedad de estos modelos, el increíble salto de batería que han dado de un año a otro. Yo no he probado durante mucho tiempo, apenas lo probé durante los primeros días para el análisis que hicimos, el modelo 16 Pro Max, pero me consta por Fabián y por David, que lo están utilizando, también por mi compañero Git Gafas, que es una auténtica burrada la autonomía de este modelo. Yo con respecto al iPhone 16 Pro, puedo decir que estoy también muy sorprendido. En los vídeos de las betas que voy haciendo y donde podéis ver la evolución de mi batería, os estoy mostrando todos los días gráficas del consumo. Y estáis pudiendo comprobar cómo mi consumo por día es de alrededor de un 50 o un 60% con unas 8 horas de actividad. Es verdad que es una actividad mixta, ¿no? Entre contenido, digamos, en primer plano y contenido en segundo plano, ya sabéis. Pero de todos modos, son 8 horas de actividad del iPhone. Y todavía me daría para otras 8 horas, digamos, siguiendo el mismo patrón. Muy contento. Porque, para que os hagáis una idea, ahora intentaré rescatar una imagen de cuánto era el consumo de batería que yo tenía ya en las últimas etapas de mi iPhone 15 Pro Max. Y prácticamente rozaba el 100%. Claro, entonces, imaginad, he cambiado a un modelo más pequeño con el miedo por la batería y estoy teniendo un consumo la mitad de lo que tenía con el iPhone 15 Pro Max. Pues claro, obviamente estoy encantado, he ganado en comodidad y encima en batería. Y decía que la batería para mí es la mejor novedad, no porque sea la única, sino porque, bueno, hay más, pero las demás no me convencen del todo. Es el caso, por ejemplo, del botón de control de cámara. Yo fui muy crítico con este botón, ya lo sabéis en mi análisis, y debo reconocer que es que soy muy sincero con mis opiniones siempre, para bien y para mal. Eso, pues oye, a lo mejor me genera algún problema con Apple, pero espero que no. Pero, a ver, ¿qué queréis que os diga? No le he usado prácticamente nada, este botón. Yo lo siento mucho, podría decir, guau, es una maravilla. Debo de reconocer que lo único útil que veo de este botón, en mi caso particular, es el atajo directo a la aplicación de cámara. Es decir, lo pulsas y ya rápidamente se abre la cámara. Pero luego, a la hora de ya realizar una fotografía o grabar un vídeo, sinceramente sigo sintiendo más fluidez y agilidad a la hora de hacer todos los procesos tocando la pantalla. Siento decíroslo, pero es así. Además que teniendo funda puesta, las fundas incluso lo hacen menos accesible, lo cual, pues oye, sinceramente, me quita aún más las ganas de utilizarlo. A ver, yo he sacado provecho al tema del botón de cámara, como digo, para acceder rápidamente a la cámara y para liberar el acceso a la cámara en la pantalla de bloqueo y poner otro botón. Yo, por ejemplo, debo reconocer que gracias a este botón de cámara, pues por ejemplo, ahora en la pantalla de bloqueo tengo la linterna y otra aplicación o función pues que me pueda resultar útil en según qué momento. Os estaré poniendo ahora mismo cómo lo configuro. Y luego también en el botón de acción, que este es un botón que ya se estrenó el año pasado, pero que bueno, también he reconvertido este año. Ahora estoy utilizando el acceso rápido al nuevo modelo de voz de ChatGPT.
os lo voy a mostrar. Yo ahora mismo tengo el iPhone así, ¿no? Entonces pulso el botón. Aquí está. Se abre. Hola, estoy grabando un vídeo. ¿Quieres saludar? Hola, ¿qué tal? Encantada de saludar a todos los seguidores de La Manzana Mordida. Espero que estéis disfrutando del contenido tanto como yo disfruto charlando con Fernando. Un abrazo. Bueno, ya lo habéis visto. Y tengo mi asistente personal rápidamente accesible desde este botón. En fin, son esos detalles pues que he intentado aprovechar con la existencia de este botón. Pero insisto, el botón de control de cámara a mí no me resulta nada práctico para el proceso de realizar una fotografía. Ahora bien, hablando de fotografías, debo decir que las cámaras son muy buenas, ¿vale? A ver, no me he vuelto loco haciendo muchas fotos durante este mes y medio, porque, bueno, ha sido un mes y medio de mucho trabajo y no he podido salir fuera, pero, bueno, os estaré poniendo alguna fotografía y la verdad que los resultados son de gran calidad, con un muy buen nivel de color, de nitidez, el HDR trabaja súper bien en condiciones complejas, y lo que sí que de verdad celebro son los 120 fotogramas por segundo que podemos utilizar a la hora de grabar vídeos en 4K. Más que nada porque yo debo reconocer que el 80% de todos los vídeos que he grabado durante este periodo los he grabado en esta calidad, sobre todo por la versatilidad que tenemos de luego, si queremos pasarlos a una tasa de fotogramas estándar, véase por ejemplo 25 fotogramas o 30 fotogramas, podemos hacerlo sin ningún problema posteriormente. Esto me recuerda un poco a la función que teníamos desde el año pasado de que cuando hacemos una fotografía a una persona o a un animal, automáticamente ya se guarda también en modo retrato por si posteriormente queremos darle profundidad a la fotografía. Pues esto es igual, yo grabo en 120 y luego ya elijo si quiero seguir respetando esos 120 para tener cámara lenta o quiero bajar los fotogramas a 30 y tener lo que sería una grabación estándar. Con respecto a las novedades, otra cosa que he utilizado bastante durante estas 6 semanas son los estilos fotográficos. O sea, la posibilidad de poder editar libremente y con una mayor versatilidad el resultado de una fotografía es algo que he disfrutado, ¿no? Porque puedes llegar a conseguir resultados realmente buenos. Y creo que va más allá que los típicos filtros que teníamos hasta ahora. Y yo invito de verdad a que la gente que tenga un iPhone 16 lo pruebe, porque el resultado entre el antes y el después puede resultar bastante diferente y para mejor. Así que quizás de las novedades es lo que más me ha gustado, insisto, junto con la grabación en 120 y junto con la duración de batería. Y bueno, ahora toca hablar, digamos, de los aspectos mejorables, lo peor, ¿no? Y quiero recalcar dos cosas. Primero, este es el mejor iPhone que ha hecho Apple hasta la fecha, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que sea el mejor iPhone que Apple ha podido hacer. Y en este caso hay varios factores que me invitan a llevar, en mi opinión, hacia ese discurso. La ausencia de Apple Intelligence. Me ha resultado muy extraña la estrategia de Apple este año, ¿no? Promocionar un producto para un servicio que de salida no estaba disponible. Y que incluso 6 semanas después sigue sin estar disponible en muchísimas partes del mundo. Porque al final Europa es un gran continente, quiero decir, tenemos millones y millones de habitantes que a día de hoy no vamos a poder disfrutar de este servicio. Ya sabemos que lo vamos a poder hacer en abril del próximo año, pero quedan pues prácticamente 6 meses, ¿no? Hasta que llegue ese momento, así que casi estaremos a las puertas ya a 2 meses de la presentación de iOS 19. Entendéis que al final no puede ser un reclamo de venta de un dispositivo como este. No, creo que precisamente Apple ha usado Apple Intelligence como uno de los reclamos, precisamente porque estamos ante, me atrevería a decir, la actualización menos evolutiva con respecto al anterior de los últimos años. Si hacemos un repaso, por ejemplo, el iPhone 15 Pro trajo la nueva cámara teleobjetivo, la cámara teleobjetivo por 5 y el USB-C. No fue una revolución, pero bueno, ahí está. El iPhone 14 Pro fue un modelo que dijo adiós al notch para dar paso a la Dynamic Island o la isla dinámica y también a la función de pantalla siempre encendida, que quieras o no, tampoco puede ser una revolución, pero me pareció quizás que el salto fue mayor que lo que hemos visto este año, ¿no? Al menos a simple vista te da la sensación de que ya cambiaba algo cuando mirabas el iPhone, ¿no? En fin, eso por un lado. Luego los iPhone 13 llegaron con la pantalla ProMotion, con el modo macro
y con el modo cinematográfico. 3 funciones bastante buenas. O sea, la pantalla ProMotion, hoy en día ya casi nadie puede vivir sin una pantalla así cuando prueba un modelo Pro. El modo macro, que puedes conseguir fotografías espectaculares, y el modo cinematográfico, que es verdad que ya lo han ido puliendo y ahora es mucho mejor que como era antes, pero que ya de por sí en su momento sorprendió bastante por la calidad que se podía conseguir. Os he puesto ejemplos recientes, pero me podría ir más allá. Véase el iPhone 10, ¿no? Un iPhone que trajo el Face ID, un cambio de diseño, etc. Entonces, este año, ¿qué podemos resaltar? El botón de control de cámara. Pero el botón de control de cámara no trae en sí una funcionalidad que vaya a cambiar algo que no podíamos hacer antes, ¿no? Es decir, yo siento incluso que puedo seguir siendo incluso más ágil y productivo a la hora de disparar una foto o grabar vídeo tocando la pantalla que usando este botón. Es decir, que realmente no ha traído ninguna funcionalidad nueva. Quizás funcionalidades nuevas, vale, la grabación en 120 fotogramas por segundo me parece una gran evolución, pero más allá de eso, lo de los estilos fotográficos al final no es una mejora que digas, ostras, por esto merece la pena cambiar el teléfono, ¿no? Entonces, entendéis por dónde voy, ¿no? Creo que es cada vez Apple está haciendo iPhones que justifican menos el salto año a año, ¿no? Entonces, entiendo que llegará un momento en el que, al igual que pasa con los ordenadores, con los chips de la serie M, tenga complicado poder convencer a los usuarios cada vez más de que vayan comprando sus teléfonos año a año, porque realmente yo ahora mismo creo que no se justifica la compra de estos modelos nuevos, los iPhone 16 Pro, salvo que tengas pues posiblemente a lo mejor un iPhone 13 o dispositivos anteriores a este. Si tienes un iPhone 14 Pro, si tienes un iPhone 15 Pro, entonces es un poco mi opinión, en base a las pruebas que he ido haciendo, ¿no? Creo que ha habido lanzamientos mejores este año, sin ir más lejos, por ejemplo, el Mac Mini. Deseo que el iPhone 17 pueda cambiar un poco esta tendencia, ¿no? Se espera que el iPhone 17, y no porque, bueno, ya estemos queriendo generar hype, o sea, pero es una realidad. Se espera que el iPhone 17 pueda ser un gran iPhone, sobre todo porque ya va a dar paso a una nueva versión de dispositivo, véase el iPhone 17R o, bueno, veremos cómo lo llaman, ya sabéis, un iPhone ultra delgado, que te puede gustar o no te puede gustar, pero va a traer algo diferente, ¿no? Y bueno, pues esperemos que este modelo pues vaya acompañado también de otros que traigan tecnologías que merezcan la pena. En fin, dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre estos iPhone. Yo he intentado ser lo más sincero posible, ya sabéis. Y por supuesto, si consideráis que estoy equivocado en alguna parte, pues me lo decís. Pero insisto que he tratado de hacer un análisis que he avisado desde el principio, es totalmente subjetivo. Es decir, es en base a mi opinión, a mi experiencia. No quiero decir que sea la verdad universal. Así que nada, lo dicho, dejadme un comentario y por favor, hacedme un favor, please. Dadle me gusta al vídeo, dejar un comentario y suscribiros y activar las notificaciones. Sé que puede sonar lo típico de siempre que dice todo el mundo, pero de verdad, más que nunca ayuda mucho al canal. No os cuesta nada, es un detalle que podéis tener y ayuda al posicionamiento del vídeo. Y además así evitamos un problema que me está reportando bastante gente, de que le están desactivando las notificaciones del canal por defecto. No entiendo el motivo. Así que así, pues lo evitamos. Así que nada, amigos, que nos vemos en un próximo vídeo, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.